¿Alguna vez conociste a alguien que resultó ser un psicópata? Había un chico con el que fuimos a la escuela llamado Robbie para esta historia. Robbie era un chico con algunos problemas de ira y simplemente siempre fue diferente. Vivía al otro lado de un campo de mi casa, calcularía que tal vez a una media milla de distancia, y desde mi ventana del dormitorio podía ver su casa a lo lejos. Le dio un golpe a mi hermanito una vez después de la escuela por sostener una bola de nieve y mirarlo. Ellos estaban en la escuela secundaria, yo estaba en la preparatoria al otro lado de la ciudad. Después de la preparatoria, las cosas empeoraron. Tomé un trabajo fuera del estado por un par de años después de que mi primer intento de ir a la universidad se convirtiera en una especie de fiesta. Cuando regresé, no lo había visto en 3 años. Fui al departamento de un amigo para una pequeña fiesta, casi seguro que era cerveza y Smash Brothers en el N64, y apareció a la mitad de la fiesta. Estaba vestido de pies a cabeza de rojo, incluso con zapatillas nuevas rojas y un pañuelo rojo alrededor de la cabeza. Intentamos hablar con Robbie, pero seguía diciendo que su nombre era Fitty y que era un rapero callejero. Al principio nos reímos, pero no estaba bromeando. Se podía notar una combinación de dolor e ira cuando no le seguimos el juego. Así que solo empezamos a llamarlo Fitty por la noche y todos nos divertimos. Los chicos con los que estuve esa noche comentaron lo raro que fue la próxima vez que los vi, pero todos pensamos que solo estaba intentando ser gracioso y estaba herido porque no pensamos que fuera gracioso al principio. Después de esa noche, nunca volvió a actuar de esa manera. Una persona me dijo que había estado en un pequeño accidente automovilístico y pensaban que se golpeó la cabeza y pudo haber tenido una conmoción cerebral. Aparte de un par de cosas menores como esas, parecía realmente normal. No era algo constante y hasta más tarde realmente no le di mucha importancia. Solo parecía algo raro. Eventualmente entré a una universidad más pequeña porque quería encaminar mi vida nuevamente después de lo que había sido. Me fui a la escuela, estuve haciendo lo mío por un par de años. Un día recibí una llamada de mi papá, creo que debía haber sido un domingo porque estaba en mi casa en ese momento. El domingo era mi único día en casa en ese punto de mi vida. Me dijo que había policías rodeando la casa de Robbie. Resultó que Robbie y su familia se habían ido a su cabaña de casa. Robbie había estado actuando de manera extraña, nunca me dieron detalles, y su papá le pidió que saliera a caminar y hablar con él. Nadie sabe exactamente qué se dijo, pero su mamá y su hermana escucharon un disparo y luego el sonido de su camioneta alejándose. Encontraron a su papá muerto en el camino de entrada. Robbie regresó a su casa y se atrincheró dentro. La policía trató de evacuar todas las casas cercanas, incluida la nuestra. Sus padres le dijeron a la policía que tenían armas en la casa, así que tomaron precauciones. Al final, resultó que tenía armas escondidas. No una o dos, sino un pequeño arsenal. Más tarde, un amigo en común me dijo que había comprado un AK y lo estaba mostrando. Siempre pensé que probablemente era un AR. Nunca he conocido a nadie por donde vivo que tenga un AK. Disparó al menos un par de ráfagas a la policía. Se quedó ahí dentro, sin dormir, durante alrededor de 2 días. Honestamente no recuerdo el tiempo exacto, y todo me llegaba de manera remota, solo que pasaron 2 noches. La policía intentó usar gas o humo para sacarlo, pero no funcionó. Eventualmente enviaron un vehículo controlado remotamente con una cámara, recuerdo que lo llamaban robot, pero estoy seguro de que solo era algo móvil con una cámara. No sé cómo lo metieron, pero tenía armas dispuestas en muchas de las ventanas. El robot móvil eventualmente descubrió que no estaba en la casa principal, por lo que pensaron que estaba en el garaje. Entraron sabiendo que no podía verlos desde el otro lado de la casa en ese momento y pudieron hacer el arresto sin que nadie más resultara herido. Todo esto fue hace años, ya me gradué y tengo una familia. Su madre se suicidó un año después. Su hermana mayor tenía un año más que yo y tuve un pequeño enamoramiento con ella cuando era más joven. Ella dejó Facebook y perdimos todo contacto. Me dijeron hace unos 2 o 3 años que también se suicidó. Siempre me ha partido el corazón como debió haberse sentido, perdiendo a su padre, su madre y esencialmente perdiendo a su hermano en tan poco tiempo.
Fue una situación muy triste. Nadie en mi ciudad natal habla de ello. La única vez que se mencionó fue cuando me hablaron de su hermana. Es como un tabú. Esto ha estado en mi mente porque ha comenzado a aparecer de nuevo en Facebook. Lo enviaron a nuestra institución mental estatal y aparentemente ahora está en algún tipo de casa de medio camino, según lo que parece. Publica muchas fotos de calaveras que dibuja y compra, no tengo idea de cómo funciona eso, y pone rap de gángsteres terrible que él mismo ha escrito en su página. Mucho de ello trata sobre matar personas. Esa parte realmente me molestó, como si no tuviera ningún remordimiento dentro de él y lo lleva como una medalla de honor. Eso me hizo preguntarme qué más habrá hecho a lo largo de los años. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Mi novia y yo alquilamos una casa adosada en un complejo que tiene alrededor de 50 unidades en total, distribuidas en filas que se enfrentan entre sí. El tipo que vive 3 puertas a la izquierda, enfrente de nosotros, tiene unos 20 años y estoy realmente preocupado de que en algún momento mate a alguien. Hace unos 6 meses lo dejó su novia, y ahora llega a casa todas las noches después de su trabajo de repartidor en bicicleta, hablando consigo mismo en voz alta y tirando su bicicleta contra la puerta de entrada con toda la fuerza que puede. Luego saca a su pet bull, al que llama Vicky, el nombre de la ex, al área común y deja que persiga a las personas que llegan a casa sin decir palabra ni intervenir. Después de esto, acaricia a Vicky de la manera más sensual imaginable y le dice en voz alta que es una diosa, para que todos los que caminen afuera o estén en sus patios lo escuchen. Cuando finalmente se mete de nuevo en su casa, su compañero de cuarto, con quien lo conoció a través de la ex, un tipo amigable e inofensivo que se parece a Cleveland Jr. de The Cleveland Show, intenta entrar a la casa tarde por la noche después de su trabajo. Generalmente esto es seguido por fuertes discusiones en las que el vecino loco acusa a su compañero de cuarto de cosas extrañas y le dice que se meta en su habitación. He visto al tipo tirar su bicicleta, ceniceros y muchas otras cosas contra él en estos ataques de ira. Todo esto es un comportamiento raro por sí solo, pero recientemente ha comenzado a acercarse a las residentes femeninas del complejo de una manera muy agresiva, cuando antes nunca hablaba con nadie. En estas interacciones, adopta una voz diferente y les pide insistentemente sus números de teléfono, siguiéndolas desde sus autos hasta la puerta de entrada. Las chicas finalmente entran y él finge irse a su lugar, pero a los pocos minutos lo veo regresar a su patio, gritando para sí mismo que dejó su teléfono en su jardín. Si no consigue llamar la atención de las chicas con esto, comienza a gritar epítetos raciales y sugiere que podría matar a alguien. En algún momento probablemente me romperé y llamaré a la policía, pero parece que nadie más ha mostrado tanta preocupación como mi novia y yo. A veces pienso que la gente puede ser ingenua o estar ignorante de los peligros que ciertas personas representan, o tal vez yo solo soy paranoico. Siguiente historia. Conocí a un hombre de 20 y tantos años a través de internet cuando era adolescente, a mediados de los años 90. En resumen, terminé mudándome con él a 1600 kilómetros de mi familia. Él logró convencer a mis padres de que todo estaba bien, de alguna manera, y viví con él durante aproximadamente 5 años. Durante ese tiempo, me vi atrapada en una relación manipuladora y abusiva, en la que sufrí diversas formas de maltrato, tanto físico como emocional. Además, me expuso a situaciones perturbadoras relacionadas con material inapropiado y trató de involucrarme en conductas que ponían en peligro a otras personas vulnerables. Su intención era tener control sobre jóvenes y explotarlas de diversas formas, creando un ciclo de abuso generacional. La forma en que logré liberarme de esa situación es una historia aparte, pero lo terminaré de una manera positiva. Después de varios años, logré contactar con las autoridades, quienes tomaron mi denuncia. Con el tiempo, recibí seguimiento de parte de ellos, quienes investigaron el caso y me pidieron más información. Esto ocurrió unos 2 años después de mi primera denuncia. Desde ese momento, no he tenido contacto con él y han pasado ya aproximadamente 11 años. A día de hoy, no tengo conocimiento de que haya sido arrestado por algún delito relacionado. Durante mucho tiempo, él me convenció, al igual que a los demás, de que nuestra relación era legítima, pero con el paso del tiempo,
me he dado cuenta de que estaba atrapada en una situación de manipulación. Lo más triste es que nadie sufrió consecuencias por ello. Mi familia, su familia y mi terapeuta sabían de nuestra diferencia de edad, pero la situación pasó desapercibida. En cuanto a mi recuperación, tras varios años de dificultades personales y un proceso de terapia constante, logré estabilizarme y superar las adversidades. Aunque todavía encuentro retos en mi vida emocional y en la intimidad, he podido retomar el control de mi vida. Ahora, trabajo, asisto a la universidad y he superado los problemas que me afectaban. Durante varios años no pude funcionar adecuadamente y pasé tiempo en tratamiento hospitalario, pero llevo ya 6 años sin necesidad de internamientos. Siguiente historia. Mi padre. Él nunca ha matado a nadie que yo sepa ni ha pasado un tiempo significativo en la cárcel. Antes de que naciera, creo que pasó 1 o 2 noches en la cárcel por pelear y en un momento fue acusado de malversación de fondos, pero logró que se desestimara. Es una estrella brillante. Tiene una carisma impresionante. Es decir, si decidiera formar un culto, la gente simplemente se le acercaría. También es brillante. No es solo que él piense que lo es, realmente es muy inteligente. Aprende idiomas y conceptos muy rápidamente. Si decide tomar un examen de certificación o cualquier cosa que a otra persona le tomaría un par de meses para prepararse, mi papá revisa el material durante 2 días y luego aprueba el examen. En realidad, es algo aterrador. Está cerca de los 70, pero las historias que me ha contado sobre su niñez, mezcladas con las historias contadas por otros, pintan el cuadro de un niño destinado al trastorno de personalidad antisocial, ASPD, por sus siglas en inglés. Mis abuelos lo movieron más de 20 veces antes de que terminara la escuela secundaria. Siempre tenía que readaptarse a su entorno. Fue abusado. Siguiente historia. Mi padre hace esas cosas porque está reflejando la forma en que la persona con la que está más cerca quiere que él se vea. Él adopta los rasgos y características que serán más atractivos para el grupo con el que esté. Él hará una declaración o hará algo con una persona sobre el valor moral o la importancia de algo, y luego violará totalmente ese mismo estándar cuando le convenga estar con otra persona. Por supuesto, la gente cambia pequeñas cosas de sí misma cuando está cerca de diferentes personas. Las personas pueden ser fuertemente influenciadas por su entorno. No es raro que alguien empiece a adoptar un acento local en una nueva área en solo unos días. Las personas que hacen amigos rápidamente se encuentran usando los mismos gestos y frases que sus nuevos amigos. No estoy hablando de ese tipo de situaciones. En esos casos, los valores fundamentales de la persona siguen siendo los mismos. No hay conflicto entre el comportamiento que muestras en un área frente a otro. Ser un poco reservado y un poco más cómodo en otro entorno no es lo mismo que decir las galletas de la suerte son símbolos paganos y no las comemos cuando eres un esposo, y luego estar bebiendo cerveza y maldiciendo cuando está con viejos amigos y pasando un buen rato. No se trata de ser un esposo sumiso o de alguna manera ser manipulado. Él está reflejando exactamente lo que ella quiere en un esposo y dándoselo. Sus cambios de comportamiento y personalidad ni siquiera son deliberados de su parte. No las pequeñas cosas que hace todos los días. Las grandes cosas que hace cuando conoce a alguien que considera valioso o importante son definitivamente deliberadas, pero las pequeñas no lo son. Esas se han ido perfeccionando con los años debido al abuso y a estar en una multitud de malas situaciones y nuevas y desconocidas. Siempre tuvo que adaptarse a su entorno y hacer que funcionara. Mi madre, incluso cuando estaban casados, lo llamaba camaleón. No sé si ella sabe por qué lo llamaba así. Es una descripción muy acertada. Estar cerca de alguien con este tipo de trastorno de personalidad es muy raro. Es aún más raro ver algo más allá de lo que la persona elige mostrarte. Puedo entender tu vacilación para creerme o entender este proceso. Es algo real. Tengo casi 37 años y lo he visto. Él no puede esconderse de mí porque me llevó a todas partes cuando era pequeña. Si estoy cerca ahora, lo seguirá haciendo. Puedo ver los ajustes que hace. Puedo escuchar en su voz cuando hay otra persona en la habitación o en el coche con él, y usa un lenguaje diferente y tiene un tono de voz diferente.
Esto es algo muy personal cuando se trata de tu padre. También sé algo sobre cómo funciona porque cuando era niña, mi madre trabajaba constantemente y él era mi principal cuidador, ya que trabajaba turnos que se ajustaban mejor a mi horario. Intentó enseñarme su visión del mundo. Me mostraba cómo iba a convencer a alguien de que era su idea hacer lo que él quería. Me enseñaba cómo manipular sutilmente una situación o a un agente de servicio al cliente para conseguir el resultado deseado. Sé cómo piensa. Puedo ver los procesos en juego. Si lo pusiera frente a ti, me dirías que estoy loca por decir estas cosas sobre un hombre tan agradable. He pasado por suficiente terapia sobre esto. Estoy bien. No estoy confundida. Sé lo que él es, lo que soy yo, y lo que ambos no somos. No creo que la gente crea que alguien como él pueda existir sin que lo sepan. Creo que les gusta pensar que lo sabrían. Les incomoda saber que él podría existir. Escucha, amo a este hombre, pero si el FBI me llamara y me dijera que es un asesino en serie sospechoso, no sé si impacto sería la palabra correcta. Estaría horrorizada, pero no sé si me sorprendería. Es un hombre complicado y sé que no he visto todas sus facetas. Volviendo a tu punto original. Los cambios que estás describiendo son como cuando alguien dice que es bipolar porque se siente cambiado de ánimo a veces. Enorme diferencia. El trastorno de la personalidad antisocial es algo real. Siguiente historia. Mi padre nunca ha matado a nadie ni ha pasado mucho tiempo en prisión, aunque, antes de que naciera, fue arrestado un par de veces por peleas y acusado de malversación, pero logró que desestimaran los cargos. Es una persona extremadamente carismática e inteligente. Puede aprender idiomas y conceptos rápidamente y cuando decide hacer algo, lo hace con gran facilidad, como si fuera aterrador. A pesar de sus habilidades, su infancia estuvo marcada por dificultades y abuso, lo que lo llevó a convertirse en una persona manipuladora y a desarrollar un trastorno de personalidad antisocial, ASPD. Mi padre es capaz de adaptarse a cualquier grupo, reflejando lo que otros esperan de él en cada situación. En su vida personal, cambia su comportamiento dependiendo de con quién esté. Con su esposa, es un líder respetable. En el trabajo, es un ejecutivo. Con amigos, es ruidoso y bromista. Conmigo, es tierno y protector. Sin embargo, estas personalidades son manipulaciones para encajar y controlar a los demás. Un ejemplo de su habilidad manipuladora fue cuando organizó la apertura de una planta de fabricación y engañó al gobernador para conseguir lo que quería, a pesar de las dificultades. Siempre tiene la capacidad de manipular las situaciones a su favor y las personas a su alrededor no lo ven venir. Al crecer con él, experimenté mucha confusión, ya que me enseñó a manipular y controlar situaciones. Hoy, reconozco que, aunque me causó mucho dolor, también aprendí habilidades valiosas sobre cómo leer a las personas y tomar decisiones rápidas. Aunque trato de no manipular a los demás, algunas de sus enseñanzas son útiles en la vida cotidiana. En mi adultez, todavía lucho con las secuelas emocionales, especialmente al ver cómo mi madre también era narcisista, lo que contribuyó a que su matrimonio no funcionara. Estoy comenzando a entender cómo este ambiente familiar afectó mi vida y cómo, de alguna manera, he repetido ciertos comportamientos.